Muy buenas tardes a toda nuestra querida teleaudiencia de su programa Conoce tus Derechos. Soy la magíster Marilyn Rodríguez desde los estudios de Osana Visión, Canal 37 para la ciudad capital y para también nuestros hermanos de Colón que semana tras semana nos siguen aquí en nuestro programa y su programa también Conoce tus Derechos. Bien, en la tarde de hoy vamos a abordar temas muy importantes que yo sé que a ustedes allá en sus hogares les es de mucha utilidad. Para ello hemos invitado al magíster Arcelio Vega, a quien le damos la bienvenida y saludo. Gracias por estar con nosotros para atender a nuestra invitación. El magíster Arcelio Vega pues es un expositor de lujo en esta tarde y leeremos brevemente el currículum del profesor Arcelio Vega. Y digo profesor porque también fue mi profesor de Derecho Civil en la universidad cuando hacía yo la carrera de Derecho. Y el licenciado Arcelio Vega, licenciado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, especialista también en Derecho Procesal de la Universidad de Panamá, posgrado en Derecho Ambiental de la Universidad de Salamanca en España. De igual manera tiene sus cursos de docencia superior, ha participado como expositor en varios seminarios sobre Derecho Procesal y Derecho Civil. Además ha asistido como oyente en diversos seminarios sobre metodología y formación docente. En el campo laboral, el magíster Arcelio Vega se ha desempeñado como juez municipal civil, juez de circuito civil del primer circuito judicial de Panamá y magistrado suplente en el Tribunal Superior de Justicia de Panamá. Actualmente es miembro de la firma forense Alemán, Cordero, Galindo y Lee, donde se desempeña como abogado litigante. Es profesor actualmente de Derecho Procesal y Derecho Probatorio en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Panamá por más de 15 años. Así que, aparte de todos los títulos que tiene el profesor Arcelio Vega, nuestro invitado de la tarde de hoy, y de ser precisamente también un docente en la Universidad Nacional de Panamá, pues como lo dijimos al inicio, es un invitado de lujo, porque vamos a tratar aquí un tema que es de mucha envergadura y es el tema de las prescripciones adquisitivas de dominios, el tema también de las prescripciones en generales. Allí, si nos da el tiempo, hablaremos un poquito de ese derecho posesorio que va muy ligado obviamente con la prescripción adquisitiva de dominio, y también trataremos de abordar para la próxima semana otros temas relacionados con lo que estamos ventilando en la tarde de hoy y también con los daños y perjuicios morales, que es otra de las muchas necesidades que tienen ustedes allá, cada uno que nos escucha en sus hogares. Pero bien, para dar inicio, también quiero leer aquí un pensamiento del tratadista Acevedo Prada, que dice: la prescripción tiene por objeto principalísimo poner fin al divorcio entre la propiedad y la posesión, transformando al poseedor en un propietario confirmado, así y consolidando los hechos con el derecho para impedir de este modo la destrucción y desconocimiento de derechos respetables por la duración que ostenta. Tal vez allá en sus hogares se esté diciendo, bueno, ¿y de qué me van a hablar? Pues cuando entremos en materia veremos entonces qué vamos a desarrollar. Quiero aprovechar porque la ocasión es propicia también para leer una carta que nos envía un detenido que está en el pabellón 7 de La Joyita. Vamos a reservar el nombre por cualquier cosa. Él nos envía una carta donde nos pide apoyo. Él está desde el año 1997 detenido. Él tiene 19 años ya de estar detenido y dice que fue condenado por un homicidio que él no cometió, que él sometió
este caso a un proceso de revisión, que es un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia y que fue rechazada. Tras bastidores le comentábamos al licenciado, al magíster Arcelio Vega sobre este tema y vamos a tratar de dilucidar brevemente aquí algunas recomendaciones que el magíster, que ha sido juez de circuito, pues le puede recomendar a este señor que sabemos nos está escuchando allá en el centro penitenciario La Joyita. Magíster, iniciamos de salida con que no es el tema de hoy, pero sí para darle una breve respuesta al señor. Sí, ante todo tenga muy buenos días, o buenas tardes, mejor dicho. Así es. En relación con el contenido de la carta, nosotros lo que hemos podido percibir es que en este caso, aparentemente, ya el detenido y el condenado fue juiciado y resultó condenado. Así es. Por lo tanto, ejerció el recurso de revisión, que es un recurso extraordinario que, si bien la ley establece que no hay término para ejercerlo, en todo caso sí requiere que se cumplan una serie de formalidades propias de este recurso por la situación excepcional que él mismo supone. Por lo tanto, según lo que dice la carta, ya él ejerció el recurso. No tenemos claro si se lo rechazaron de plano por falta de cumplimiento de la forma o si se lo resolvieron en el fondo porque no estaba fundado. En cualquiera de los dos casos que fuera, si el detenido y condenado tiene interés en ejercitar nuevamente el recurso de revisión, podría hacerlo en la medida en que no invoque la misma causal o en la medida en que formalmente cumpla con los requisitos de forma que la ley establece. Ok. Otra pregunta aquí, licenciado. En el caso de él, usted me decía tras bastidores, y yo le decía, bueno, pero es que ya tiene 19 años y si está condenado desde el 97 o detenido desde el 97, entonces esas penas en ese momento estaban en 20 años, así que probablemente ya él está por salir. Pero usted me decía, sí, pero lo que el señor quiera es probar su inocencia y que él ha pasado todo este periodo allí. Entonces, ¿qué cabría aquí en este caso y a quién pudiéramos demandar si en caso de que se hiciese este recurso de revisión que en efecto se probara la inocencia del señor? Listo. En este caso, de ser el supuesto de que la persona decida nuevamente ejercitar el recurso de revisión y el recurso llegara a prosperar, lo que procedería sería, uno, anular o invalidar esa sentencia. Claro. ¿Ya? Dos, como consecuencia de eso, significa que el Estado no prestó un servicio correcto. Así y por lo cual la persona tiene derecho a reclamar daños y perjuicios en contra del Estado por una mala prestación del servicio. Definitivamente. Y bueno, ¿y quién nos devuelve los 19 o los 20 años? Porque no sabemos el tiempo, ¿verdad? Que vaya todavía, él está detenido en este momento. ¿Quién le devuelve a ese hombre de probarse su inocencia los años perdidos allí? Solamente reclamar daños y perjuicios y lograr probar lo que eso representa cuantitativamente. Definitivamente que no se puede hacer nada respecto al tiempo que él estuvo detenido. Claro, el tiempo que se va no vuelve, dice la canción. Bueno, definitivamente esperemos pues que el señor haya escuchado. De todas maneras, yo voy a prestar un poquito de atención a este punto y veremos si es factible que se vuelva a introducir un recurso extraordinario de revisión para ver este tema. Ahora sí, licenciado magíster Arcelio Vega, nos vamos con el tema de hoy y en definitiva, pues a mí me gusta hablar un poquito de casos y cosas. Tenemos un caso y por eso le dijimos vamos a hablar de prescripción adquisitiva de dominio, de derecho posesorio que van allí de la mano. Hay un caso de una pareja que tiene 16 años de casado y ellos han comprado una casa, pero la compra el señor con la hermana de él y viven ellos por 16 años y finalmente el señor se va de la casa y de repente aparece, llega de la corregiduría ¿cómo es que es? Una boleta de citación en donde dice pues que la señora tiene que salir de esa casa porque la casa ha sido vendida, ¿sí?
y que el señor la vendió porque la tenía él con su hermana, a pesar de ser la esposa y el señor los que vivieron por más de 16 años allí. Y le dice, bueno, tiene que ir a la corregiduría porque tiene un proceso de desalojo invocado en contra suya, señora, porque la casa fue vendida. Entonces, aquí comienza toda una serie de eventos. Usted como juez municipal, como juez de circuito de lo civil, podríamos comenzar por allí. Se fue a la corregiduría, el juez falló que en efecto se tiene que, el corregidor falló que en efecto se tiene que decretar allí el desalojo, porque la persona está exhibiendo un título de propiedad y dice, pues yo soy el nuevo comprador, yo soy el nuevo dueño, pero están todas estas cosas, estos aconteceres anteriores. ¿Qué pasa aquí, licenciado? Okay. Y tenemos de aquí el aval, aquí usted va desarrollando, yo pregunto y allí nos vamos para que haya comprensión, porque estas son cosas que suceden no a una persona, que le suceden a una y otra persona cada día. Vale. Listo. Bueno, mira, tratando de captar cuáles son los antecedentes de hechos del caso que se plantea, nosotros tenemos que contextualizarlo bajo esa misma dirección. Es decir, en estos casos, capto del hecho que se plantea que la persona que está promoviendo la acción de desalojo, de lanzamiento de los ocupantes, figura ya como propietario. Como propietario. Si él figura ya como propietario, entonces tendríamos que irnos a ver cómo esa persona adquirió ese título, si fue irregularmente. Pero para efectos del lanzamiento, del desalojo, no tiene mucho que hacer. Okay. De nuevo, porque ya entiendo que el corregidor ponderó y entendió que el propietario es el que está pidiendo el desalojo, con lo cual él tiene todo el derecho a pedir el desalojo. Okay. Entonces, de nuevo, eso nos llevaría a ver, de repente, si esa persona realizó actos irregulares para adquirir ese título, y entonces habría que entrar a impugnar esos actos. Ok. En el caso de que sean los nuevos propietarios, ¿verdad? Claro. ¿Qué pasa entonces? Y ahí es donde vamos a entrar con el tema de la prescripción adquisitiva. ¿Qué pasa? Y entramos en esto y también explicamos qué es, ¿verdad? Porque pues usted sabe que regularmente, y usted lo ve en las noticias constantemente, la gente que se apodera del terreno, que dice el terreno no, pero yo tengo tanto tiempo, ¿no? Entonces todo eso lo vamos a ver aquí. Pero ¿qué pasa? En que ella vende ese terreno, la señora vende el terreno, o sea, el terreno es de su hermano con ella. El hermano es el esposo de la señora que ha vivido por 16 o 17 años en la casa. Pero vendieron, ambos venden el terreno y se lo venden a estos dos nuevos compradores, que son nuevos compradores. ¿Cabe la posibilidad de reclamar derecho posesorio? Y explicamos al público, ¿verdad?, qué es el derecho posesorio. ¿O cabe entonces reclamar una prescripción adquisitiva a los tenedores del título de propiedad, a los que fueron antes? O sea, todo esto para conocimiento de nuestro público. Bien. En principio debo inclinarme por pensar que no hay mucho que hacer en este caso. Ok. Primero porque según los antecedentes de hecho que usted me plantea, los propietarios de esa propiedad eran dos personas que eran hermanos, pero uno de los copropietarios ocupaba la propiedad y la otra no, con su cónyuge. Con su cónyuge, correcto. Entonces, lo que tratamos de ver es si existe la posibilidad de que esta cónyuge, que ha vivido durante ese tiempo ahí con uno de los copropietarios, tendría derecho a reclamar prescripción. Prescripción o derecho posesorio, porque ella hizo mejoras de más de $30,000 en la casa. Bajo esa circunstancia, a mi criterio, no podría reclamar prescripción porque uno de los que estaba ocupando también era copropietario. Y además, había una razón por la cual esa persona estaba ocupando ahí, que era la esposa. Y por el otro lado, tampoco puede haber prescripción entre comuneros. Es decir, ni aun cuando hubiese sido que uno de los copropietarios quisiera adquirir por prescripción, podría adquirir respecto del otro, porque entre comuneros no puede haber prescripción. Ok, y en el caso de esposos creo que tampoco puede haber. Tampoco cabe entre esposos. Y si se interpusiese en contra de la señora, de la hermana del señor, tampoco cabría la prescripción adquisitiva. Ella nunca vivió en el lugar. Tampoco cabría porque uno de los ocupantes es comunero y por lo tanto no cabría prescripción. Ok.
si interpusiésemos todo esto, porque es un caso que nos han pedido, ¿verdad? Todo esto es, si se interpone, entonces, el proceso de prescripción adquisitiva en contra de los nuevos compradores o reclamación del derecho posesorio en contra de quien luce o de quien ostenta el título de propiedad, ¿cabe? Tampoco cabría. Primero porque en este caso el nuevo adquirente está adquiriendo, valga la redundancia, de parte de los titulares, por lo cual parece todo legítimo. Han ejercido un acto de disposición. Así es. Y en todo caso, si hubiese sido que se hubiese tomado la ocupación como el hecho destinado a ganar por prescripción, se habría interrumpido. Que no es el caso porque tampoco se daban las condiciones para que se entendiera que esa posesión estaba habilitada para ganar por prescripción. O sea, no se daba. Por lo cual no le veo fundamento a cualquier petición de ese tipo. Y reclamar el derecho posesorio de las construcciones que la señora hizo independientemente, sin ostentar ningún título de propiedad de la casa ni nada, pero hizo construcción y gastó aproximadamente unos $30,000. ¿Tampoco puede reclamar derecho posesorio, nada de estas cosas? Derecho posesorio no, ni derecho que tenga con vinculación con derechos reales. En todo caso, tendría posibilidad de reclamar acción de tipo personal. Por ejemplo, invirtió en eso y tiene forma de probarlo y que no se le ha reconocido que ella invirtió, es probable que pueda ejercer una acción de tipo personal en contra de los copropietarios en ese momento. Porque eso mejoró la propiedad, le dio un valor adicional. Y en perjuicio de ella porque ella invirtió y si tiene forma de probarlo, perfectamente me parece que podría ejercer una acción de ese tipo. Claro que sí. Ahora sí, vamos entonces con el tema de prescripción adquisitiva y ahí vamos entonces desarrollándolo para que el magíster nos explique qué es la prescripción adquisitiva, por qué traímos este caso primero y ahora sí él pueda desglosar qué es este derecho posesorio, qué es esta prescripción adquisitiva, cuándo yo puedo demandar o hacer un proceso de prescripción adquisitiva que no es a lo loco ni cuando me dé la gana, sino que el derecho me asista para yo entonces demandar prescripción adquisitiva. Ahora sí. Sí, bueno. Voy a tratar de definir la prescripción como un fenómeno muy sencillo. Claro. Es decir, primero que todo, la prescripción es como una especie de sanción por la desidia, por el abandono, por el desinterés de la persona que es titular del derecho. Así es. Este tipo de protección jurídica o mecanismo jurídico, como es la prescripción, tiene un doble sentido. O sea, es como una moneda con dos caras. Desde la perspectiva del titular de una acción, si no la ejerce en determinado tiempo, el derecho lo castiga con extinción, se prescribe la acción Así es. Para reclamar un determinado derecho. Desde el punto de vista del modo de adquirir el dominio, entonces estamos hablando de la prescripción adquisitiva de dominio, que es aquella que le reconoce a la persona que ha estado vinculada en forma de posesión, no de tenencia mera, sino de posesión, control y dominio sobre un bien determinado por el espacio y el tiempo que la ley establece. Y ese espacio y tiempo que la ley establece debe darse en condiciones que la misma ley dispone. Por ejemplo, que tiene que ser pública, pacífica e ininterrumpida. Esos son requisitos fundamentales para que opere la prescripción. En cuanto a la prescripción en sí, como tal, existe dos clases de prescripción, que es lo que se conoce como la prescripción ordinaria de dominio y la prescripción adquisitiva ordinaria de dominio. La extraordinaria es aquella que se puede producir sin necesidad de un vínculo previo, es decir, no hay necesidad de que la persona tenga que justificar por qué está poseyendo o controlando ese bien. En cambio, la prescripción adquisitiva de dominio ordinaria sí necesita un justo título y un acto de buena fe. Expliquemos un poquito cuando decía de la tenencia y de la posesión para que nos quede un poquito claro a nuestro público acá, que a veces dicen, es que algo que no entendí. Entonces, la tenencia y de la posesión. La mera tenencia es, por ejemplo, el hecho mismo de que la persona tenga la cosa
pero no tenga el ánimo de adquirirla o pensando que es suya, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo estoy ocupando un apartamento en condición de arrendatario, yo guardo la mera tenencia del bien. Claro. Pero yo sé que ese bien no es mío. Así es. Yo lo que estoy es usufructuándolo por producto soportado en un contrato de arrendamiento. Exactamente. O yo tengo una propiedad que alguien me la prestó en condición de usufructuar y úsala, porque yo no la estoy usando, úsala, disfrútala tú. Pero no me da a mí la habilidad como para ganarla por prescripción, porque yo lo estoy haciendo con aquiescencia, con conocimiento y con conciencia del propietario. En cambio, la posesión es otra cosa. La posesión es un hecho con repercusiones jurídicas. La posesión yo la tengo, no importa si el dueño está de acuerdo o no. Yo estoy teniéndola o ejerciéndola cuando y con el propósito de adquirir el dominio. Me siento dueño frente a todo el mundo. Bien importante. Ahora bien, expliquemos aquí, Magíster Arcelio Vega, expliquemos este punto entonces de la prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, ¿cuándo entro yo o cuándo puedo yo, que estoy viviendo en un lugar por 15 años, por 20 años, cuándo me cabe a mí la posibilidad de yo reclamar ese derecho, aunque se exhiba un título de propiedad que le compete a otra persona? ¿Cuándo puedo yo pensar en que yo puedo adquirir por prescripción adquisitiva de dominio ese bien? Pero me lo va a responder después que vayamos a la pausa comercial. Vamos a la pausa.